En Pepe Martínez Joyero, su joyería en Totana, encontrará el recuerdo ideal para ese momento tan especial, su primera comunión. Visítenos y le asesoraremos en la adquisición de ese obsequio para toda la vida. Sorpréndase con la amplia variedad de pulseras, cadenas, medallas y crucifijos de las mejores marcas y al mejor precio. Le esperamos en Pepe Martínez Joyero, calle General Muñoz Grandes, número 23, Totana. Muy buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente quiero agradecerles el que una vez más nos hayan permitido entrar en sus hogares. Esta tarde contamos con la presencia en esta casa y para esta entrevista con Juan Carlos Mas Castillo. Buenas tardes, Juan Carlos. Hola, ¿qué? Juan Carlos es psicólogo, especialista en terapia familiar, está formado por la Universidad de Murcia y actualmente presta sus servicios en la unidad de psicoterapia del Centro Residencial para Personas con Esquizofrenia, en el Cenajo, en Moratalla. Y también desde el 2007 en adelante pues imparte talleres sobre constelaciones familiares en distintas provincias de España. El tema que vamos a tratar hoy trata sobre las constelaciones familiares. El creador de este movimiento, de esta disciplina, es el alemán Hellinger. Él es filósofo, pedagogo y antropólogo que a finales en el último cuarto del siglo XX, creó la disciplina de la terapia sistémica y es lo que se trabaja actualmente. Yo quisiera hablar con Juan Carlos para que nos contara brevemente en qué consiste el interés de Hellinger en llevar adelante esta disciplina. Bueno, como has dicho, Hellinger, que sigue todavía en activo, nació en 1925, tiene ahora mismo 87 años, pues se formó, como has dicho, en filosofía, psicología, psicoanálisis, análisis transaccional. También estuvo en sus inicios como misionero para la Iglesia Católica, estuvo 16 años con los zulúes en África, trabajando con ellos, y eso también le permitió poder observar una sociedad al completo. Ahí, en base a los estudios que ya había de Jung y tal, pudo extraer lo que se conoce como por así decirlo, su terapia sistémica, las constelaciones familiares. Que también tengo que aclarar una cosa, porque el nombre en sí le ha hecho un flaco favor aquí en España, porque en realidad el nombre de las constelaciones familiares es Familienaufstellung en alemán, que significa poner en orden a la familia. Pero Aufstellung, traducido erróneamente junto, significa constelación. Entonces, el inicio de este nombre en realidad era una terapia de ordenar la familia. Pero al final, paradójicamente, se ha quedado el nombre de constelaciones familiares a nivel mundial. Y digamos, ahí pudo surgir también el interés en ese trabajo de misionero, pero luego también formándose en las diferentes ramas que ya trabajaban un poco el asunto. Sí. A pesar de que tú te formaste en la Universidad de Murcia, sí, no existe evidencia científica de esta disciplina. ¿A qué crees tú que se debe eso? Bueno, evidencia científica, digamos que es una terapia relativamente joven para lo que es una... Sí, tiene que 30 años. Pues aquí en España llegó en el año 99. La primera vez que llegó algo referente a las constelaciones familiares fue en España, en la Escuela de Terapia Gestalt de Barcelona, en el año 99, o sea, prácticamente en el 2000, hace nada. Hace 15 años. Pero antes de esto, a lo mejor estaba desde el año 80 y poco. Para una terapia, ese periodo de tiempo es nada, es muy poco tiempo. Y a pesar de eso, se ha digamos que se ha esparcido como la pólvora, o sea, a nivel mundial. Entonces, el reconocimiento científico aún no ha llegado, pero empiezan a haber evidencias científicas que van confirmando
todo lo que Bert Hellinger dice dentro de su terapia. Por supuesto, es una terapia válida y es una terapia psicológica, y sí que empieza a haber reconocimiento, y además empiezan a haber ya ciertos profesionales interesados en el estudio científico de lo que está ocurriendo ahora mismo en este tipo de terapia tan... ¿A qué crees tú? En el año 2011, si mal no recuerdo, la Universidad de Granada tenía entre sus asignaturas, sus materias, tenía contemplada algo de esta sí. y concedía unos créditos por ello. Sí. A petición de, creo que fue de la Universidad de Gerona, me parece, suspendieron eso. ¿A qué crees tú que se debió ese no reconocimiento de esa disciplina? Sí, esto se debió a un desconocimiento por parte de la persona implicada, porque se quiso, digamos que se empezó a distorsionar diciendo que era una pseudociencia, y entonces hubo como una especie de propagación de que las universidades estaban financiando pseudociencias y tal. Y entonces, en esta especie de saco quisieron meter a la terapia de las constelaciones, pero lo único que puedo decir es que la persona que retiró esto, desde luego mostró un desconocimiento absoluto. Y te voy a decir más, porque mira, aquí en el 2007 en Murcia hubo un curso de especialista avalado por la Universidad de Murcia, de especialista en terapia de constelaciones familiares, y sin ir más lejos, hace 2 semanas hubo el primer congreso nacional, que hablaremos después de eso, de constelaciones familiares en Valencia, que está avalado por el Colegio de Psicólogos de Valencia. Entonces, decir que esto es una pseudociencia, pues me parece un poco sí, a mí cuando lo vi me sorprendió realmente, pero bueno, quería saber tu opinión. La finalidad de esta terapia es delimitar los conflictos familiares, ¿ok? ¿Cómo logramos eso? Bueno, más que eso, digamos que, vamos a ver, todos venimos de alguien antes, pues, como es lógico. Venimos de un papá, de una mamá, venimos de unos abuelos. A través de las diferentes líneas generacionales, pues surgen conflictos, como tú los llamas, aunque yo más que conflictos diría como nudos emocionales que quedan dentro de una familia, ¿no? Entonces esos nudos que, por cierto, por lo que hablábamos antes, que la psicogenealogía ha podido ahora mismo demostrar ya cosas referentes a cambios genéticos, por ejemplo en el trauma, ahora ya queda demostrado científicamente que hay un cambio genético que vuelve a activar el trauma, el gen que se modificó con el trauma a la segunda generación. ¿Esto qué significa? Que una persona que sufrió un trauma, por ejemplo en la guerra, vio cómo mataban o fusilaban a su padre o algún hecho grave, ¿no? Que impactó, sí. Sí, pues ese cambio que se produce en esa persona, digamos a nivel genético, ya no estoy hablando de constelaciones, pero a nivel genético se vuelve a activar a la segunda generación sin que exista esa circunstancia. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona puede sufrir un terror desmedido, ¿no? Ahora mismo, sin saber la causa. Por supuesto, siempre que nos pasa algo, lo que primero que buscamos es una causa. Y de repente el origen está 2 o 3 generaciones atrás. Efectivamente. Y entonces vemos que en muchas ocasiones, por ejemplo en la esquizofrenia, tiene mucho que ver esto con hechos acontecidos en la guerra civil que se vuelven a dar 2 generaciones después. Y esto explicaría también muchas enfermedades que no se sabe cómo saltan generaciones para volver a aparecer 1 o 2 generaciones después. Entonces, no sé si me he desviado de... No, perfectamente, sí. Las constelaciones familiares se enfocan a problemas inexistentes, ¿ok? O sea, emocionalmente inexistentes, que los tienes, pero que no estás consciente que los tienes. A eso me refiero. Bueno. Y que son y no son indicadas en aquellos casos en los cuales hay tratamientos médicos de por medio. Leí algo de eso. Te pregunto, sí. ¿Son más efectivos los tratamientos médicos que los tratamientos de constelaciones familiares? No tiene nada que ver ni una cosa con la otra. Por supuesto, una persona que mantiene un tratamiento médico siempre lo tiene que mantener, ¿vale? Eso no quita que pueda, aparte de eso, trabajarse a otro nivel
a través de las constelaciones familiares, igual que se podría trabajar a otro nivel a través de otro tipo de terapia, una terapia de psicoanálisis, conductista o cualquier otro tipo de terapia. Y sí le puede ayudar, no, a lo mejor no a sanar, no lo sé, eso tendrá que demostrarse a lo largo de estudios y del tiempo, pero sí a tener otra actitud frente a la enfermedad. Yo también he trabajado casos de enfermedad a través de constelaciones familiares y en algunos casos pues ha habido un cambio notable, que pueda ser debido a esto, que pueda ser debido a la medicación. Yo ya ahí no entro, no sé exactamente. La persona, por ejemplo, a mí me verbaliza que a lo mejor que a raíz de tal taller pues se ha empezado a encontrar de otra manera, pero el hecho de poder demostrar la causa-efecto al 100%, complicado. Eso sí, nunca hay que abandonar un tratamiento médico, pero no quiere decir que sea incompatible con un tratamiento psicológico. Últimamente se han propuesto otro tipo de terapias en el ámbito escolar. Sí. Sí. ¿Qué resultados se están obteniendo en esa área? Mira, la terapia de constelaciones se utiliza en el ámbito escolar a través de la pedagogía sistémica. Se utiliza casi siempre para resolución de conflictos en el aula. También se utiliza para, por ejemplo, cuando un niño sufre una pérdida importante, una pérdida traumática, un padre o una madre, pues sirve para que esos profesores o ese centro escolar sepa cómo tienen que afrontar el hecho delante de ese alumno que ha sufrido esa pérdida. En ese caso hay gente trabajando y hacen trabajos muy bonitos, donde trabajan con todo el aula, con todos los compañeros, y favorecen que ese niño que ha sufrido una pérdida importante pueda llevar un duelo correcto. En los conflictos en el aula está teniendo mucha importancia, porque claro, en los conflictos generalmente entre dos personas, sabes bien que para que exista un conflicto dejamos de ver a la persona, vemos el objeto y no al sujeto. Entonces, porque cuando una persona es capaz de conectar con la esencia de otra, es imposible que pueda agredirla. Entonces, ¿qué pasa? Que las constelaciones sirven para que de alguna manera ese niño pueda ver la otra persona. En cuanto ve al otro niño, inmediatamente su nivel de agresividad disminuye, y disminuye entre ambos. O sea que eso es una manera de poder verse como persona, de poder sentir que yo también soy un niño, que también tengo mis miedos, también tengo mis emociones, y que tú también. Y de esa manera, cuando conectamos, no podemos hacernos daño. Y eso sería bonito que se pudiera llevar a... O sea, logras que empatice el agresor con el agredido, prácticamente. Sí, por supuesto. Que haya empatía entre ambos. Hay un trabajo muy bonito que se está haciendo ahora en Huelva, me parece que es dentro de las prisiones, en los que se trabaja con esta terapia para que los perpetradores, para aquellos que han cometido algún delito de asesinato o de violencia, puedan ver a sus víctimas. Y cuando digo ver, me refiero a ver la esencia de sus víctimas, y de alguna manera puedan sentir esa unión que en un momento dado, con ese acto tan violento y tan deleznable, pues se rompe y dejas de ver la persona, ves solamente un objeto o lo que representa, o el daño que tú percibes que te hace a ti. Entonces tú reaccionas, pero no reaccionas ante la esencia, ¿no? Pues en la prisión se está haciendo este tipo de terapia con unos resultados muy bonitos y muy interesantes para que la persona, aparte de cumplir su condena, pueda salir de otra manera. Sí, medio rehabilitada. Efectivamente. Es una rehabilitación correcta, como debería de hacerse siempre dentro de una prisión. Las constelaciones familiares, comentabas anteriormente, Juan Carlos, perdón, no con los nombres hoy también. Sí, me pasa mucho. Comentabas anteriormente que tienen el origen de ellas mayormente está en muy atrás, o sea, en generaciones pasadas, muy pasadas, ¿no? ¿Qué papel juega en esa cuestión el subconsciente genético del individuo? O sea, tenemos ahí almacenado muchísimas cosas que desconocemos, que darían explicación de repente a acontecimientos que vivimos, miedos, temores, frustraciones, alegrías, sentimientos de mucha índole que tenemos actualmente. Tendrían que ver de repente con nuestro pasado más lejano, no el inmediato, que puede ser el padre o el abuelo, sino muy atrás. ¿Podría ser? Sí.
En muchos talleres, dependiendo del problema, pues han salido más generaciones de la del padre, la madre y los abuelos. Incluso hemos ido 5, 6, 7 generaciones hacia atrás. A lo mejor en un problema que a día de hoy se manifiesta con una relación muy mala entre una madre y una hija, ¿no? Pero que tuvo su origen en un punto determinado. Y no necesariamente con la madre. No. Pero bueno, pudo ser una pérdida grave que hizo que la madre, que a lo mejor es la bisabuela, no pudiera ver a su hija por el dolor que le causaba, ¿no? Pues esa falta de poder verse, de poder mirarse, se va transmitiendo de generación en generación y ya a día de hoy, ¿no? Entonces, a lo que me preguntabas, todos venimos de una raíz común. Todos venimos, esto es como si nos imagináramos una hoguera enorme de la que hemos salido todos y van saliendo antorchas que a su vez van provocando otros fuegos y a su vez se va diversificando, ¿no? Todos tenemos un origen en común, todos somos esa hoguera y todos venimos de ahí. Y efectivamente hay hechos que se han ido transmitiendo de generación en generación. Según Bert Hellinger, los hechos más, digamos, en un nivel de 5, 6, 7 generaciones todavía se puede seguir afectando a cosas que nos preocupan a día de hoy o que padecemos, como enfermedades o no sé, o imposibilidad de relación con un padre o una madre. Entonces, todo esto que de una conciencia grupal común, pues se van derivando acontecimientos que a veces crean esos nudos, como unos nudos energéticos que se quedan ahí y no dejan que esa energía que llevamos todos pueda pasar al 100%. Entonces, a veces las constelaciones nos ayudan a liberar un poco eso para que al menos la persona pueda recibir su energía al 100%, la que viene de su rama paterna y de su rama materna. Claro, yo te pregunto, yo tengo un conflicto desconocido, no sé cuál es el origen, y acudo a hacerme una constelación familiar. ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿tengo que tener claro cuál es mi problema o simplemente mostrar la inquietud? Y acudo a esa Sí. terapia. ¿Cómo funcionaría eso? Pues mira, una terapia, un taller de constelaciones, aunque luego hablaremos, me parece que si es individual o grupal, pero básicamente es una terapia grupal. Entonces, un taller de constelaciones funciona con un número de personas que se apuntan a ese taller para trabajar algún problema que tienen. Entonces, lo que hacen es que acuden al taller y el terapeuta se sientan en círculo y la persona que se va a trabajar se sienta al lado del terapeuta y manifiesta brevemente el problema. No necesita saber el origen. Hombre, si sabe algún dato que ocurrió en una generación anterior, y que ella sienta que esa es causa del problema. Puede ¿no? ser. A veces cuando le preguntas, por ejemplo, una persona que te pueda llegar y diga, pues mira, es que tengo una tristeza profunda y no sé de dónde me viene y no tengo ganas de vivir o algo así, ¿no? Puede ser me estoy inventando un problema sí. que puede darse y que se ha dado. Entonces, a veces preguntas, ¿sabe? ¿Hay algún hecho que te resuene, que pueda venir que pueda ser causa de esto y tal? Y a veces la persona dice, pues no, yo no recuerdo nada. O a lo mejor si te dice, pues mira, es que resulta que mi abuelo, pues en la guerra civil, pues lo fusilaron, por ejemplo, vamos a poner. Pues entonces, esos datos sí que pueden tener importancia, pero no tiene por qué saberlo. Quiero decir que la persona a lo mejor no sabe nada de sus abuelos. Dice, pues no, yo vengo y no me suena nada. Pues aún así se puede trabajar, porque se trabaja en base al campo de conocimiento que esa persona genera, y el terapeuta, al entrar en ese campo de conocimiento, le va a pedir que saque unos representantes. Bueno, me estoy ya entrando en el hecho de explicar cómo funciona. Sí, me interesa esa parte. Entonces, por ejemplo, esta persona que habla de su tristeza profunda y que tuvo, según ella cree, un origen, que no tiene por qué ser, a lo mejor no es, pues entonces yo le pido por lo que me ha explicado muy brevemente, por lo que yo percibo de esa persona, a nivel también físico, porque de eso también hablaremos si quieres luego, le pido que saque una serie de representantes, que se levante y que entre todas esas personas que forman el círculo, le pida a alguien ser el representante de esa misma persona, por ejemplo, de su papá, por ejemplo, y de su mamá. No tiene por qué ser siempre así. Perdón, te hago una nota. Perdón, me comentas que ella le pide a esas personas que participen, pero ¿esa terapia es colectiva o es individual?
Me refiero se va a trabajar, asisten personas. se va a trabajar, sí, claro, a ese taller han asistido, vamos a poner 20 personas, ¿no? Y de esas 20 personas, cada una con su problema. Cada una con su problema, por supuesto. Y para trabajarse individualmente, se coloca al lado del terapeuta, el terapeuta le dice los representantes que tiene que sacar, y por ejemplo en este caso le he dicho que saque a uno para sí mismo, a uno para su papá y otro para su mamá. Y entonces esa persona se levanta y de entre las personas que hay sentadas en círculo, le pide a una de ellas ser su representante, a otra ser el representante de su papá y a otra ser el representante de su mamá. Y los siempre y cuando ella presuma que ahí está el problema no, independientemente. No, independientemente de eso, los representantes, cierto, digamos, le pide el terapeuta que saque a esos representantes, pero que elija qué personas van a hacer de esos representantes. Sí, sí. Una vez que los coge, pues se centra un poquito y los coloca en una posición determinada, ¿vale? O sea, esta persona aquí no los tiene que poner en posturas raras ni nada de eso. Es mi papá aquí, yo voy a estar aquí y mi mamá va a estar aquí. Bien, una vez que ha colocado a esos representantes dentro de ese círculo, se vuelve a sentar y esa persona ya no tiene que hacer nada más. Solo va a tener que observar. Solo va a tener que observar lo que ocurre. Porque lo entre comillas mágico, que no es mágico, ahora mismo ya hay explicaciones que nos explican lo que ocurre, es que estas personas que salen como representante, lo curioso es que empiezan a sentir como las personas que representan. ¿Cómo puede ser esto? Sin haber traza de ningún tipo, están conscientes completamente. Por supuesto, no están hipnotizadas, en todo momento son ellas mismas, pero empiezan están ahí y entonces me levanto yo o se levanta el terapeuta y a lo mejor me acerco a una persona, a una de ellas, y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes aquí? Y me dice, pues empiezo a sentir como que estoy incómodo o no tengo ganas de mirar hacia allá, quiero mirar hacia acá. O otra persona puede decir, pues se me está durmiendo el brazo, o otra persona empieza a bajar su mirada al suelo. Todo eso tiene un significado para los que sabemos los que van guiando la sesión. Sí, digamos, sabemos un poco lo que significa cada gesto, cada mirada, cada postura, incluso. Y entonces, una vez que los representantes ya empiezan a sentir como las personas que representan, pues lo único que hace el terapeuta, de alguna manera, y estoy resumiéndolo mucho, es ordenar esa constelación. Y también pedirle, en alguna ocasión, que digan una frase muy corta y muy directa, a lo mejor a otro representante. Por ejemplo, no sé, puede decirle esa hija, le puede tener que, si yo le digo al representante, dile a tu madre esto, creo que soy mejor que tú, por ejemplo, ¿no? Entonces el representante lo dice y eso produce efectos, porque a nivel emocional se ve y porque también la persona que está aquí, la persona que se está realizando su constelación, me confirma que es así, que su madre es así, que su relación con todo esto es así. O sea, que esto, bueno, yo llevo muchos años ya haciendo esto, no necesito que ir preguntando, esto es así, claro, porque la misma cara de la persona ya te dice que claro, una persona que va por primera vez se queda un poco asombrada y maravillada, porque es lógico, es para maravillarse realmente. Entonces lo que se ha generado aquí en esto es un campo de conocimiento, que esto hay terapeutas que ya lo estudian, Rupert Sheldrake es uno de ellos, y los campos morfogenéticos son teorías difíciles de demostrar, porque son teorías que no conservan, digamos, la causa-efecto, sí, de una ciencia newtoniana, por así decirlo, ¿no? Pero que ahora, por ejemplo, a través de la física cuántica se está viendo el tema de los campos de conocimiento, de que una persona es capaz de generar un campo de conocimiento, cualquier persona es capaz de generarlo. Y entonces lo que hace la persona realmente, a mi entender, es que lo que está haciendo es proyectar algo que lleva dentro. Porque antes preguntabas, a nivel de conciencia, si vamos hacia atrás, claro, ¿qué pasa? Que toda la información está dentro de nosotros. Toda. Claro. Toda. Pero no solo toda la información, sino toda la emoción. Todas las circunstancias que vivieron están dentro de nosotros. Sí, a nivel de subconsciente nuestro. Claro, y lo que me estoy dando cuenta es que podemos proyectar, no me atrevería a decir hasta qué generación, pero he visto constelaciones de muchas generaciones atrás. Estamos hablando ya de un papá, un abuelo, un bisabuelo, un tatarabuelo y más atrás, ¿vale? Entonces toda esa información que está contenida dentro de la persona es como si pudiéramos proyectarlo fuera, y una vez que somos capaces de verlo, de alguna manera ya está generando
una serie de herramientas o de instrumentos para que la persona pueda encontrar su solución, porque no es el terapeuta ni en esta ni en ninguna terapia el que soluciona la vida a la persona, es la persona la que encuentra las herramientas para poder solucionar sus problemas, que eso también tienen que tenerlo claro. Existen dos tipos de técnica de trabajo, y la individual y la colectiva, ¿no? Sí. Explícame brevemente qué consiste cada uno. Bueno, la colectiva es lo que he explicado, y la individual sería hay gente que trabaja con cojines o con muñequitos, simplemente encima de un folio se pueden poner, y es lo mismo. Es curioso porque es lo mismo, porque tú proyectas en un espacio. Entonces yo a lo mejor estoy trabajando... Pero en ese caso, te comento, ¿cómo fluye ese círculo de energía que tú comentabas antes? A nivel de individuos hay un círculo de energía que funciona. A nivel de un objeto inanimado, ¿cómo logramos ese...? No, porque lo que sí que vemos es lo que la persona proyecta. Entonces yo le puedo decir hacia dónde mira ese objeto, cómo es su expresión facial. Y yo le voy haciendo preguntas y la persona, a través de lo que ve en ese objeto, me va comentando y va actuando. Lo único es que a nivel es más profunda la grupal, porque a nivel de, por ejemplo, poder preguntarle al representante, muchas veces soy yo el que me tengo que poner en ese espacio de conocimiento para saber cómo se siente eso. Es más complicado de trabajar. Para el terapeuta también es mucho más costoso de trabajar, es más difícil. Más cómodo con... Claro, porque tú tienes varios representantes y no hace falta que tú ocupes las posiciones para saber lo que se está sintiendo. Entonces, digamos que la individual se usa más bien como una parte dentro de otra terapia. Te puede servir como para saber la etiología, la causa del problema que está habiendo en ese momento. Queridos amigos, hacemos una breve pausa y regresamos en unos minutos. En Pepe Martínez Joyero, su joyería en Totana, encontrará el recuerdo ideal para ese momento tan especial, su primera comunión. Visítenos y le asesoraremos en la adquisición de ese obsequio para toda la vida. Sorpréndase con la amplia variedad de pulseras, cadenas, medallas y crucifijos de las mejores marcas y al mejor precio. Le esperamos en Pepe Martínez Joyero, calle General Muñoz Grandes, número 23, Totana.